responsabilidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Libertad sin adjetivos. Con el profesor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. No sin antes recordarles que Buen Provecho y Radio Caracas Radio están con ustedes en estos momentos, en estas horas aciagas de Venezuela, pero sobre todo recordarles que Radio Caracas es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Eso significa que, caramba, ¿a cuántos nos han acompañado? ¿A cuántos han llevado alegrías a sus hogares? Y en estos momentos, donde estamos viviendo una situación muy dura en Venezuela, estamos con ustedes, estamos comprometidos. Queremos llevarles la mejor información, pero sobre todo lo que está pasando, lo que ustedes están sufriendo y padeciendo. Yo voy a evitar por hoy mi editorial, porque quisiera que junto al profesor Daniel Barnaghi le diéramos de una vez la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Antonio Ecarri, abogado, profesor, presidente de la Casa Arturo Uslar, es independiente, es dirigente de la Unidad y es promotor de la Ciudad Educadora y de la Casa del Lápiz. Bienvenido a Buen Provecho, Antonio. Gracias, Thaís. Gracias, profesor, por esta oportunidad. Tu lucha por la educación, que creemos, profesor Barnaghi y yo, que es fundamental. Si el Estado se va a conformar, el que vamos a construir desde cero, el Estado, la nación, se tiene que fundamentar de algo, tiene que ser la educación. La educación en todo, la educación en los valores democráticos, sobre todo los principios republicanos, entender cada venezolano que el país le pertenece. Sembrar ciudadanía es sembrar arraigo, sentido de pertenencia, saber qué son los poderes públicos del Estado, saber la importancia de las instituciones, comenzar a tejer esa red de instituciones que no tenemos en este momento, pero sobre todo que la pata fundamental sea, después de la justicia, la educación de cada venezolano. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo ves? Tú que vienes del oeste, tú que transitas esos barrios donde hay tantas necesidades, ¿cuándo crees que sea el momento preciso para comenzar a educar y a formar? ¿Y cuáles son los temas prioritarios para ustedes? Bueno, Thaís, tremenda pregunta, pero déjame decirte que yo comparto contigo que la peor crisis que tenemos los venezolanos hoy no es la crisis económica, no es la crisis social, no es la crisis política, es la crisis cultural, la crisis ética, la crisis de los valores. Venezuela es una sociedad que luego de haber caído en esta etapa pavorosa, llena de miseria, pues más atrás viene todo un trastoque, una transformación de valores, de principios que se van perdiendo y se van perdiendo en el día a día. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta el valor del trabajo, de lo que es hacer las cosas bien, del hacer las cosas con excelencia. Y más bien nos hemos convertido en una sociedad donde el malandraje parece el que le salen bien las cosas, que ser malandro está de moda. Es decir, es una sociedad que se fue perdiendo en el camino. ¿El vivo criollo? Esa viveza. ¿Cómo terminó la viveza criolla? Bueno, terminó haciendo gobierno.
El simplemente tú puedes sacar buenas notas, puedes estudiar y sacar una profesión, pero eso no te vale nada porque yo trafico, hago bachaqueo y hago todas o 2 o 3 cosas más y yo gano más que tú. Pero eso además fue consecuencia de un Estado y de un modelo político. Nosotros tenemos que, una de las cosas y las labores que tenemos que hacer como dirigentes políticos es explicarle a la gente qué fue lo que pasó. Esto es consecuencia de un modelo y de unas ideas. Es decir, esto no es un problema nada más de nombres. Esto no se trata simplemente de sustituir nombres, se trata de sustituir modelos. Y es el modelo socialista que fracasó en Venezuela. Y por allá en 1958, y yo siempre me gusta citarlo, porque es que fue un visionario, Uslar Pietri le advirtió a un grupo muy importante de empresarios venezolanos y les dijo, miren, mucho cuidado. Desde 1945 a 1958, el Estado creció 6 veces. Si nosotros seguimos en esta dinámica de hacer crecer y crecer al Estado, vamos a hacer que la sociedad dependa del Estado y no que el Estado dependa de la sociedad. Cuando la sociedad depende del Estado, el Estado se convierte en una temible máquina de tiranizar. Lo dijo en el 58. Es decir, es un problema de diseño. Es decir, no solamente usted pone a Santa Teresita, el Niño Jesús, a dirigir este modelo y muy probablemente a Santa Teresita dentro de una semana le estamos diciendo que renuncie y que se vaya como se lo decimos a Maduro. Yo no estoy excusando, eso tiene muchos problemas éticos, pero lo que quiero decirte es que el Estado venezolano merece una transformación de fondo para que podamos entrar al siglo XXI y para ponerle un parado a la época de miseria que estamos viviendo. Ahora, eso sí quiero decirles algo. La misión que todos tenemos hoy es hacer que la educación sea el primer punto de la agenda de Venezuela. Es decir, pero bueno, Antonio, pero es que primero está el hambre. No, es que todo puede venir en ocasión de la educación. Una de mis más grandes angustias, Thais y profesor Barnaghi, es que el 90% de los niños venezolanos sufre hoy de malnutrición. Lo que acabo de ver yo el fin de semana en San Antonio, en el Valle, era la cantidad de niños con llagas en la boca porque son por producto de la estomatitis que produce la malnutrición y la desnutrición. Pero es que además detrás de esas ronchitas lo que se esconde también es una parálisis en el desarrollo del niño. Es que es toda una generación de venezolanos que los estamos comprometiendo a ser pobres. Porque un niño que no se alimenta adecuadamente es un niño que lo estamos condenando a la pobreza. Y ese es un niño que no se puede educar tampoco. Entonces es toda una generación. Es decir, es una crisis que no solamente es una crisis de presente, sino una crisis de futuro. Entonces, ¿qué hemos propuesto nosotros? Hay que declarar la emergencia educativa en Venezuela. Y esa emergencia, y ojo, y mi crítica aquí, y lo voy a decir por primera vez público al aire, al Plan País, ni una letra para educación. Ya yo lo hice a través de los canales regulares. Pero ojo, aquí hay que ponerle prioridad a la educación. La primera medida, entre las primeras medidas de los primeros 90 días de un nuevo gobierno en Venezuela, es convertir a las escuelas en comedores escolares. Tenemos que hacer que los niños coman. Y esto no es un problema del Ministerio de Educación, esto es un problema del Estado venezolano en pleno y de toda la sociedad, que tenemos que ser buenos padres de familia. O como dijo Andrés Eloy, uno de tus poetas preferidos. Cuando usted tiene un hijo, se tienen a todos los hijos del mundo. Y de verdad que a mí me parte el alma, y se me quebró el alma el fin de semana, en San Antonio, en el Valle, o en los eucaliptos, aquí en San Juan, cuando veo a los niños venezolanos en el estado en que están, o cuando recibo testimonios de mis promotores del lápiz en Santa Rita, en el estado Zulia, cuando me dicen que 8 niños murieron por desnutrición la semana pasada en una tierra que rebosa petróleo. Hoy Venezuela tiene que definitivamente cambiar su modelo y ese es nuestro reto. Antonio, fíjate, como tú bien lo sabes, hay distintos modelos de Estado. El Estado fuerte, el Estado paternalista, ese modelo de Estado al cual tú estabas haciendo referencia hace unos minutos, que es el Estado que se planificó desde el año 58 en adelante, que es ese Estado dador. Ese Estado dador, por supuesto, hizo aguas en estos tiempos más recientes. Y no pareciera que el modelo del Estado centralizador dador es el que le va a dar ese alimento a esos niños que lo necesitas. Coincido completamente contigo con tu diagnóstico. La educación y la nutrición es como la cadena del ADN. Así es. O sea, es una doble espiral que están absolutamente relacionadas. ¿Cómo propones tú, cómo ves tú el tema
del grado de educación que debe ser pública, el grado de educación que debe ser privada, pero un tercer elemento, tercer modelo, que es la educación colaborativa. La educación colaborativa, lo sabes tú mejor que yo, es una combinación de factores entre Estado, privado y sociedad civil, donde de alguna manera se integran estos tres elementos en modelos educativos mucho más modernos y novedosos, donde de alguna manera no se le endilga al Estado el tener que hacer la merienda para estos niños. Tampoco se le endilga totalmente a las sociedades, digamos, más empobrecidas, sino que hay una colaboración también con ese sector privado. ¿Cómo ves tú el crecimiento de la educación enlazada con la nutrición de cara a esto que te estamos planteando? Mira, lo que es una máxima es que lo que nos hizo llegar a esta crisis no nos va a sacar de ella. Es decir, ese Estado grande, con elefantiasis, que cubrió todos los aspectos de la sociedad, que si tú vas a montar una farmacia o vas a montar una venta de tortas o vas a montar una compañía que va a prestar servicios a la industria petrolera, todo tiene que ver con el Estado. Todo tiene que pasar por la arbitrariedad, tiene que pasar además por la corrupción, tiene que pasar porque tienes que comprar un funcionario, porque tienes que caer en la matraca. O sea, todo este armazón obedece a un modelo de Estado. Yo en esto quisiera agregarte algo más. Yo no estoy tan claro que sea el modelo del 58. Yo creo que es un modelo que se convirtió a partir de los 70, cuando el Estado venezolano también nacionaliza la industria petrolera y aquel Estado se vuelve inmensamente rico y millonario y todopoderoso. Es decir, y cuando el 97% de los ingresos de un país se producen a través del Estado, tú dices, ay papá, lo único que faltaba era quitar a Caldera, que era un demócrata, y llegaba Hugo Chávez. Entonces, pero ya el andamiaje estaba listo. Es decir, lo que nosotros debemos hacer como un primer paso es desmontar el Estado que tenemos. Y para eso es lo que puede impulsar a la Venezuela del siglo XXI. ¿Cuál es ese modelo? Yo creo que el Estado tiene que dedicarse a 3 empresas básicas nada más: salud, educación y seguridad. Y dentro de cada una de ellas tiene que ser inmensamente colaborativo. Es decir, con la empresa privada. Es imposible rescatar el modelo educativo venezolano si tú no te haces una alianza con Fe y Alegría, por ejemplo, que tienen un gran modelo educativo en los sectores populares. Pero entonces me toca hacer la pregunta incómoda. Tú dices aquí, bueno, prepárate, dices que eres independiente, yo te tengo que preguntar y pedirte que te autoposiciones ideológicamente, tanto en lo político como en lo económico. Tú eres de centro, eres de izquierda, eres de centro, eres de derecha, eres de izquierda, eres de derecha, y en lo económico eres liberal, eres estatista. ¿Dónde está Antonio Ekarri autoposicionado ideológicamente en ambos? Mira, yo quiero hacerte una corrección. Ya yo no soy independiente. Y no soy independiente porque junto con un grupo importante de venezolanos hemos venido fundando la Alianza del Lápiz como un movimiento abiertamente de centro-derecha. Es decir, nosotros no escondemos nuestra ideología. Nosotros creemos que en Venezuela nosotros tenemos que ir hacia un Estado liberal, pero inmensamente responsable. Responsable en lo social. Es decir, el Estado no se puede estar ocupando de ser dueño de areperas, de ser dueño de la siderúrgica, controlar totalmente la producción de petróleo. Es más, te voy a ir a una propuesta que he venido haciendo bastante incómoda para muchos. Creo que tenemos que iniciar un proceso masivo de privatizaciones en Venezuela. Y eso significa desmontar este Estado que no sirve para nada. Ahora, ¿cómo es ese proceso de privatización? En la industria petrolera, punto 1. ¿Cómo? ¿En la industria petrolera? Sí, en la industria petrolera. Aquí hubo un modelo político, un modelo de política pública estupendo en la ley de hidrocarburos del año 43. Esa ley permitió que todas las inversiones petroleras que habían estado en el Golfo de México, que habían sido expulsadas por la nacionalización de Lázaro Cárdenas, se vinieran todas a Venezuela. Y
Esa ley de hidrocarburos, que no fue cambiada nunca, sino una vez llegada la nacionalización, esa ley nos trajo a nosotros, y con todo ese capital privado que se vino a Venezuela. Ojo, esa ley se mantuvo con Betancourt, esa ley se mantuvo con Pérez Jiménez, se mantuvo con Leoni y se mantuvo con Caldera 1. Ahora, esa ley que permitió que capital privado internacional se movieran a Venezuela y en 5 años nos construyeran toda la red de refinerías que tenemos, éramos el primer país productor de petróleo del mundo, el primer país en crecimiento económico en el mundo, solamente comparable con el sudeste asiático. Bueno, hoy nosotros deberíamos ser como Corea del Sur. Caracas ha podido ser como Seúl y no como La Habana. Es decir, es que son ideas. Y nosotros tenemos que tomar los modelos exitosos que fueron exitosos para nosotros. Toda esa inmensa comunidad internacional y distintas colonias que se vinieron a Venezuela, ¿por qué se venían de España para acá? ¿Por qué se venían de todas partes del mundo para Venezuela? Los italianos, los polacos, incluso hasta los propios americanos, que habían comunidades enteras de gente que venían de los Estados Unidos a vivir a Venezuela. Ahora, ¿por qué? Porque este era un país de libertades económicas y abierto. Pero además tuvimos una gran suerte, que es que esos recursos también los invertimos en un sistema educativo que era prestado por el Estado, cuidado, prestado por el Estado, pero se convirtió en el primer modelo educativo por excelencia en el mundo y produjo la revolución social más importante del siglo XX en América Latina. Ese mismo país liberal, ese mismo país que era liberal en lo económico, terminó siendo un país inmensamente responsable en lo social. Ahora, yo no es que estoy anclado en el retrovisor de la historia, yo simplemente estoy tomando el modelo que funcionó para decirte cuál es el modelo que no funcionó. Y eso todo lo vemos todos los días. Como tenemos que ir a un corte en unos pocos minutos, sí voy a ir solamente un segundo más retrovisor y le dejo la palabra a mi querida Thaís. Aquí hay un tabú con respecto a un personaje en nuestra historia, que es Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez fue el que convirtió el fundo en un país, pero él lo hizo a través de dejar las concesiones petroleras en manos de los americanos. Esas cosas no se dicen, pero eso fue lo que él se permitiera que el país comenzara a entrar bien o mal, porque claro que entró tarde desde el punto de vista de las ideas al siglo XX, pero no en lo económico. En lo económico, ¿qué hizo Gómez? Mantuvo las concesiones petroleras en manos de extranjeros. Vamos a lanzar un pecado más pecado todavía, ya que me estás provocando tanto. Es que Juan Vicente Gómez, no, duélale a quien le duela, es el padre del Estado moderno. Me fregué porque cuando está hablando de Gómez, Daniel Barnaghi me mira y sigue hablando y bueno, y lo remata. Yo solamente recuerdo de Gómez que le puso grillos a mi bisabuelo y a mi abuelo en unas mazmorras, que mi bisabuelo murió en la mazmorra y que bueno, que hablando de concesiones extranjeras, hace poco estaba leyendo que recibió $20 millones de la época en el primer negocio que hizo. Ustedes me van a responder eso y vamos a seguir adelante porque vamos a una pausa. Esto se pone sabroso. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El que calla otorga. Si quieres cambiar tu ciudad, tu país, escuchamos tu propuesta. Habla Caracas, este sábado a las 2 de la tarde, con el diputado Tomás Guanipa, por RCR 750 AM. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Bueno, continuamos acá en Buen Provecho. Estamos hablando con Antonio Carri. Ustedes saben que a mí me encanta traer a Antonio porque Antonio tiene sus casas de lápiz
No en las urbanizaciones del este, ni en los barrios, bueno, ya aquí no debe quedar nadie rico, ¿no? Aquí yo creo que ya todos estamos Sí, en la misma situación, pero bueno, pero se ocupó desde hace muchos años. Antonio Carri nos puede mostrar ya como político, ya es político, ya tiene su partido político, pasó su ONG, donde sembró, puede mostrar una obra. Pocos políticos, Antonio, pueden mostrar una obra, voltear atrás y decir, miren, yo sembré con todos los cuestionamientos que me pueden hacer, bueno, porque como dice nuestra psicóloga acá en Buen Provecho, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo, con todos los cuestionamientos, con todas las críticas que te pueden hacer tus adversarios, que también es bueno tener adversarios porque somos demócratas, Antonio, claro. Pero tú volteamos y tú dices, mire, yo sembré allá, Casas del Lápiz, a mí me pueden abrazar en la calle o en los barrios porque tiene la oportunidad de un curso de corte y costura, de un curso de bordado, un curso para cocinar, un curso para contabilidad, todo eso, esa siembra educativa que hiciste, yo te respeto por eso y quiero agradecerte que ahora incursiones en la política con tu partido, con una obra que ya has hecho. Todos, repito, pueden decir eso en este momento. Ni políticos, ni muchos influenciadores que están sentados permanentemente criticando a los demás o, en todo caso, criticándote a ti. Cuando uno tiene una obra, cuando uno tiene cartas de presentación, uno sale del montón y uno es diferente. Esa experiencia que tuviste en esos barrios donde tú vas y siempre me has comentado tus experiencias, pero ahora en esta hora crítica, después de esta crisis ya absoluta de los servicios públicos, ya cuando somos declarados y decretados un estado fallido porque absolutamente nada funciona, ¿en qué estado están esos barrios? ¿Dónde quedó el interés por educarse cuando la prioridad pareciera que es, si antes buscaban agua, ahora tienen que buscar más agua porque sencillamente no hay para nadie? Mira, las Casas del Lápiz, que son este programa social, y te lo agradezco muchísimo, además la presentación y la intro que le hiciste, es un programa que además fue creado en medio de una campaña electoral que lamentablemente me quitaron, pero que seguimos adelante. Centros de formación de emprendedores en los sectores de mayor exclusión de Caracas. Y allí hay dos personas, por supuesto, y que representan a un equipo mágico porque hacen magia en medio de tanta adversidad y de tantas cosas en contra y de tantos obstáculos, pero ahorita en mayo graduamos nada más y nada menos que a 300 nuevos emprendedores del oeste. Y es porque las Casas del Lápiz siguen adelante y siguen en su avance permanente. Ahorita hemos inaugurado un programa que ha sido promovido por Eric Ondarroa, nuestro director general, que se llama La Toma del Lápiz. La Toma del Lápiz es que llegamos a un sector popular junto con nuestros emprendedores alumnos de las Casas del Lápiz y les prestamos servicios sociales a los niños de nuestros sectores. Pero no solamente es eso, sino que también va nuestra embajadora de buena voluntad, Marie Claire Harp, que ha conseguido donativos de comida, porque estamos preocupados por el tema de la alimentación de los niños venezolanos. ¿Y qué nos hemos encontrado ahí? Que los barrios de Caracas están en el peor momento de su historia, con problemas estructurales que siempre los han tenido, pero agravados. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, ¿cuál es el peor? Bueno, que no hay agua. En ninguna parte. No. Porque ellos antes buscaban agua en algún sector o un chorrito. Lo que ha ocurrido por allí, después pero ya del nada. colapso de los servicios públicos, el colapso de la luz, es la gran sequía sobre Caracas y sobre los sectores populares de Caracas. Lo que yo he visto, Thaís, y el profesor Barnaghi, y todos los que nos escuchan, son niños pequeños cargando tobos de agua desde cualquier quebrada. Además bajan con muchas dificultades a la canalización del Guaire para agarrar el agua que sale de las canales del Guaire para subirlas a sus casas porque no los tienen. ¿Y esas son aguas limpias o esos son cloacas? No, las que caen ahí son que donde ellos toman es de quebradas y de afluentes del Ávila, que caen y generalmente no están contaminados, pero ahí nadie ha hecho un estudio del Ministerio del Ambiente ni un estudio científico como es la calidad de esa agua. Simplemente la toman. O sea, que si esa fuese agua que está limpia, se está perdiendo porque está cayendo al Guaire.
Claro, nadie la como recoge. muchos manantiales del Ávila. Por supuesto, he visto mucha gente también en la Cota 1000, que ahí sí están las quebradas del Ávila, sin ningún tipo de contaminación, en Quebrada Quintero, Quebrada de Chacaíto y todas estas cosas. Bueno, la gente recogiendo agua de allí. Pero tú te puedes imaginar el retroceso histórico. O sea, eso es que estamos otra vez como en los tiempos de los indígenas, cuando estaban aquí los indios Caracas, que la gente bebía del agua de las quebradas. Pues esto es insólito. Pero lo que está ocurriendo, fíjate, ¿qué pasó el domingo, por ejemplo? Hace unas... ¿Qué pasó? Que bueno, que los niños tenían que ir a buscar agua, por lo menos en los eucaliptos, en un afluente del cerro que cae dentro de los túneles de la planicie. Entonces, Dios imagínate mío. tú, aquellos niños atravesando la peligro. autopista junto con vecinos, la gente desesperada porque no tienen agua. Entonces, esa situación que Y se ahí vive- no llega nadie a orientar, ahí no llega nadie a decirles, aquí traen Pero un es que camión nadie orienta a cisterna. nadie. Es O sea, que el del problema es que- desgobierno absoluto, No, es la que ingobernabilidad, total es la irresponsabilidad. usurpación total. Es cuando tú eres presidente para no serlo. O sea, el que es presidente preside, el que es dirigente dirige. O sea, es decir, tú tienes que estar al frente de una responsabilidad pública, es que tienes que estar tú mismo al frente de tu responsabilidad. Aquí es que no hay presidente, es que no hay ministros, es que no hay presidente de institutos autónomos y no hay alcaldía. Bueno, en la alcaldía de Caracas es como un ausente, eso no existe. O sea, ¿qué corporación? ¿Qué nada? Todo está desvalijado, todo está sin respuesta. Aquí tenía que ver hasta un equipo de protección civil viendo a estos vecinos que están cayendo al Guaire. Pero peor todavía, ya hay unas comunidades enteras. En estos días les confieso que decidí bajarme y a conversar con los que ahora hacen vida en el Guaire. En el Guaire, un grupo de jóvenes caraqueños están en el Guaire buscando joyas, buscando cosas perdidas. Y con esas cosas que ellos encuentran, pues la venden y con eso subsisten. Pero ellos están todos los días ahí, Thaís. ¿Qué edad tienen? Ahí hay de todo. Yo he encontrado muchachos de 14 años, pero he encontrado gente de 60 también lanzados al Guaire en medio de la desesperación económica que vive Venezuela. Es decir, Venezuela convertida de ser la potencia de desarrollo, que en ese modelo que le explicaba, que hablábamos ahorita con el profesor Barnaghi, que nos convirtió en el primer país de América Latina de lejos, en el primero en tener autopistas, el primero en canalizar su río, el primero en tener grandes obras civiles, y el primero en crecimiento económico, y el primero en crecimiento poblacional, y el primero en crecimiento educativo del país, de toda América Latina. Pues ese mismo país, por unas ideas, ahora tiene a su gente no en los colegios, no en las escuelas, sino en el Guaire recogiendo objetos perdidos en una cloaca. Entonces, esa situación nos trajo a Venezuela a la miseria. ¿Qué debemos hacer? Poner el retroceso, es decir, desmontar este modelo que nos trajo a los niños venezolanos de llevarlos a las escuelas para que se formaran en tiempos de la democracia, hasta un tiempo bastante largo, a tener a los niños viviendo dentro del río Guaire buscando objetos perdidos. Eso tenemos que cambiarlo. Bueno, Antonio, la verdad que me dejas bastante movido con tu testimonio, sobre todo porque es un testimonio de primera mano. Y yo lo que me pregunto es, ¿cómo corregir la paradoja de esa sociedad que está completamente Que te debo la depauperada? pregunta de Gómez. Pero por supuesto, lo que pasa es que esto cuando lo vaya a responder, yo voy a bajar la vista para que Thaís no me vea, porque por supuesto es un tema muy sensible. He ejercido el dominio Porque- absoluto y pensaba que se les había olvidado el tema. Pero, o sea, tú estás hablando de una juventud y de una tercera edad que están totalmente depauperadas. En la miseria. En la miseria, pero muchas veces esa miseria no es solo económica. Ah, no, A por veces otro esa punto de miseria pues también ¿Usted se es de acuerda otro orden. de uno de los primeros párrafos de una novela que se hizo, una de las grandes obras de la humanidad en literatura, por cierto, escrito por un ruso, que están de moda los rusos últimamente por sí. aquí, de un señor llamado Fedor Dostoyevsky, que decía, la miseria trae a los miserables. Exacto. Creo que es un Solo buen, impacto. un buen Y es verdad. epígrafe para esta sección del programa. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿cuáles son las estrategias de políticas públicas que tú
desde tu partido, pero te quiero decir que a nosotros nos pusieron independiente aquí en la nota, ya lo reclamaré. Es que no, tengo muchos años siéndolo. Pero que yo también te felicito y te hago, por supuesto, te extiendo mis mejores deseos para tu proyecto, pero desde el punto de vista... Están invitados para la inauguración de nuestra sede nacional. Nosotros somos de los que seguimos creyendo en Venezuela, porque es que no estamos ahí para quejarnos ni vernos del lado oscuro. Es que detrás de esa gente que está también ahí en el Guaire, detrás de esa gente hay una Venezuela educada, emprendedora, que quiere seguir adelante. Sí, bueno, claro, muchas gracias por la invitación, pero quiero hacerte la pregunta. ¿Cómo son esas políticas públicas para dar marcha atrás a la marginalización de Venezuela, donde otra vez coincidimos, marginal no es solamente una condición económica? Muchas veces el tema económico es bastante más fácil de resolver de lo que la gente pudiera pensarlo. Pero la reconstrucción del tejido moral y social es otro asunto. ¿Cuál es tu propuesta en términos de políticas públicas para tratar de intentar retroceder esta marginalización general que hay en la sociedad? Bueno, yo creo que aquí hay que ponerle un parado a los planes inconexos. Al decir tengo un plan y es un montón de ideas, unas inconexas con la otra, pero no se tiene un norte claro. Perdona que te interrumpa. Hablabas al principio del plan de la patria y decías que no había mucho sobre la educación o no había nada, o qué fue lo que viste para que concatenes. No, bueno, yo he estado haciendo algunos llamados de atención al plan país. Claro, para que lo concatenes con la pregunta que te hace Daniel. Fíjense qué es lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que no encontraste? No, ni una línea sobre educación todavía. Okay. Y, ojo, pero no me estoy quedando en la crítica. Es que estamos moviendo un gran número de venezolanos que nos estamos sumando allí. Y como la Alianza del Lápiz forma parte del Frente Amplio, pues nosotros estamos incorporándonos a la mesa de educación para elaborar un gran plan que tenga que ver con esto. Pero eso tiene que ver con esta respuesta que te tengo a eso. No podemos hacer nada en educación si nosotros como venezolanos no tenemos claro hacia dónde vamos. Es decir, ¿cuál es el perfil de Venezuela para los próximos 50 años? Porque la gran pregunta en educación es ¿para qué educamos? Entonces, si nosotros no tenemos claro como objetivos de país a qué nos vamos a dedicar en los próximos 50 años, cuál va a ser el gran perfil de Venezuela. Eso es, mire, como ustedes van a abrir una bodega. Si ustedes van a abrir una bodega, usted sabe que usted va a qué va a vender en la bodega. Bueno, eso era antes. Ahora con lo que te llegue. Bodega, pero no hay nada que abrir. Algún rubro tendrás, pues. Exacto, pero tú tú cuando sales sabes el norte que vas a tener. Es decir, Venezuela, como una buena empresa, necesita tener un enfoque muy claro a qué se va a dedicar. Nosotros tenemos una propuesta. Venezuela tiene que convertirse en el puntal tecnológico y energético de América Latina para los próximos 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que desarrollar, debemos ser y tener un sistema educativo que está dirigido a cumplir esa meta, que es convertirnos en el puntal tecnológico y energético de América Latina. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que producir los científicos necesarios para generar esa ciencia que luego venderíamos. Pero fíjate, cuando tú tienes esos objetivos, tengo que saltar corriendo, porque uno de los tíos el tío de Thaís es un sembrador de universidades y contribuyó con la fundación de la mía, que digamos en su segunda edición la fundó y el primer rector fue un filósofo. Ese filósofo nos hizo ver que la educación de y en tecnología tiene que estar de la mano con la educación en filosofía. No, absolutamente. Entonces, fíjate tú, que yo quiero complementar eso porque muchas veces... Claro, la formación del ciudadano integral. Exacto, yo quiero hablar de eso. Pero sabiendo para qué estás educando. Está bien, pero yo sí quiero pulsar tu opinión con respecto a lo que es el ciudadano integral y te voy a decir por qué. Okay. Muchos de los modelos educativos que tienen que ver con la formación en ciencia y tecnología dejan de lado lo que estamos conversando y hacen a personas que son prácticamente unos genios autómatas, una especie de robot altísimamente calificado, pero sin una sensibilidad humana, como por ejemplo para entender cómo tiene que evolucionar la sociedad en cuanto a humanidad. Y ese es un discurso que además a mí me preocupa mucho porque el discurso del tema de las artes lo ha tomado la izquierda y lo presenta como la educación humanista. Y yo, que soy absolutamente de derecha, estoy completamente enemistado con esa posición porque además mi primera carrera es de músico y he sido músico toda mi vida profesional. Entonces,
yo te quiero pulsar tu opinión con respecto a lo que es la educación integral del ciudadano, porque aunque seguramente vas a hablarnos en unos minutos de la parte de tecnología, de innovación, de emprendimiento, yo quiero que me hables de qué es para Antonio Ekarri el ciudadano integral, yo no quiero usar la palabra el nuevo hombre porque eso está extremadamente mal. Te lo voy a agradecer. Pero podría decir el nuevo venezolano. El hombre nuevo. Pero yo sí quiero saber quién es el venezolano del futuro de corto plazo para Antonio Ekarri desde ese punto de vista, de lo integral. Para mí es un venezolano que aprende a aprender. Que es el venezolano del siglo XXI, es un venezolano que tiene la inmensa capacidad, con una capacidad de resiliencia inmensa, es decir, de cambiar y de adaptarse con los más grandes obstáculos. Yo creo que eso sí es una lección que hemos sacado de todo este tiempo. Ojalá. Es un venezolano que aprende a reinventarse, porque yo los veo en las propias casas del lápiz, en los mismos programas sociales nuestros. Yo tengo doctores en matemáticas haciendo cursos de barbería y dice, pero bueno, Antonio, eso no es evolución. No, sí puede serlo, porque es una persona que está reinventando su vida al final de sus días y quiere tener otro tipo de trabajo y quiere reinventarse. Ahora, el siglo XXI va a estar lleno de eso. ¿Por qué? Porque la innovación, la tecnología va a ir sustituyendo trabajos y oficios que hoy son rentables y mañana no. Ahora, para eso, ¿qué tiene que existir? Un Estado que suministre la educación o a través del sector privado o en conjunto con el sector privado que le garantice a las personas la capacidad de reinventarse cuando su oficio ya no te da para más. Pero para eso tú tienes que tener unos valores. Y en el sistema educativo tiene que haber, desde el punto de vista absolutamente transversal, una cantidad de valores y de principios que deben estar fijados allí en ese ciudadano integral. Yo sí creo que nosotros tenemos que apuntar a la tecnología. ¿Por qué? Bueno, por una razón, estamos en pleno siglo XXI y yo quiero que esa creatividad que he visto yo en los niños de los Mangos de la Vega, o que los he visto en el barrio del Combate en Valencia, o que los he visto en Barrio Obrero en San Cristóbal, o que los he visto hasta en la Guajira venezolana, que tienen una creatividad inmensa y lo único que les hace falta es un proceso mínimo de formación para que despeguen. No podemos olvidar que la orimulsión no podemos olvidar por otra vez meternos en la historia de Fernández Morán o de Jacinto Convit o de los grandes científicos y de las cosas que se han inventado los venezolanos. Es decir, vamos a tener un sistema que impulse la creatividad. Y eso es lo que yo quiero. Lo que nosotros queremos en la Alianza del Lápiz, en la Venezuela educadora, es hacer que estos ciudadanos del siglo XXI sean unos ciudadanos creadores. Te pregunto, y vamos a ir a una pausa y al regreso me respondes esto y varias cosas que te voy a dejar al aire. Una cosa es lo que nosotros querramos. Nosotros queremos una Venezuela con venezolanos de primera categoría. No importa la clase social que tengan, de primera categoría. Y no importa dónde nazcas tampoco. Exacto, de principios republicanos, de valores democráticos. Eso no se lo enseñaron en la era democrática. Por eso no pudimos contar con mucha gente para defender. Ustedes dos eran chiquitos en esa época, pero no había quien defendiera la democracia en 1998. Eso es una verdad absoluta. Porque en esa educación integral de la que habla Daniel, ciertamente salieron muchos ingenieros, muchos mecánicos, muchos taxistas, muchas enfermeras, muchos médicos, pero no salieron demócratas. ¿Qué hacer? Discúlpame que te interrumpa, con mucha antipolítica. Totalmente. Mira, yo en mis años de tenemos que ir a una pausa. Al regreso. Okay, en 2 años de estudiante, allí lo retomamos. Ya volvemos, amigos, con el profesor Daniel Barnaghi y su espacio Libertad sin adjetivos. Hoy nos acompaña Antonio Ekarri. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el bar-restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81, no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Long, poquito, pero sabroso, Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias.
Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Gracias por continuar con nosotros, querida audiencia. Thaís, tú dejabas al aire una pregunta para Antonio de Carry, quien es nuestro invitado hoy en Buen Provecho de Miércoles de Libertad Sin Adjetivos. Antonio, la formación integral es lo que te planteaba Thaís, que ahí tenemos muchas coincidencias, porque fíjate, por ejemplo, en el caso de ella, que ha escrito libros, la escritura es un arte. La poesía, la música, la cinematografía. Nosotros en Venezuela no hace falta decir cuántos extraordinarios artistas tenemos en distintos tipos y grados de arte, desde las artes clásicas hasta las artes más modernas. Pero Thaís tocaba el punto, antes de ir al corte, sobre la importancia de eso para crear demócratas. Entonces me gustaría que complementaras la pregunta que te dejó Thaís al aire en la sección anterior sobre cómo tu modelo educativo construye demócratas y ciudadanos sensibles hacia la democracia. ¿Sabes que hay un pasaje de la novela de Uslar Pietri de La isla de Robinson, que les confieso que es mi novela favorita porque para mí es un tratado de políticas públicas? Que es la biografía de Simón Rodríguez. Y entonces él recrea, por supuesto desde el punto de vista de ficción, el encuentro entre Simón Bolívar y Simón Rodríguez, y es uno de mis pasajes favoritos de la historia. Cuando después de muchos años ya es el libertador, ya es el dictador de Colombia, ya es el gran Simón Bolívar, y quiere encontrarse de nuevo con Simón Rodríguez. Y cuando se encuentran, bueno, se abrazan y le dice bienvenido maestro, y mire, hemos triunfado, tenemos república. Y Simón Rodríguez le dice, usted me va a disculpar, su excelencia libertador, porque ahora tengo que llamarlo su excelencia y libertador. Pero déjeme decirle que usted no tiene república. Usted tiene una cantidad de territorios conquistados militarmente. Pero para que existan repúblicas hacen falta los republicanos. Claro, la traducción en latín de república. República, la cosa pública. Responsabilidad claro. De nosotros, decir, los ciudadanos, con la cosa pública. Y para que exista república, termina Simón Rodríguez el señor Robinson, en esta intervención histórica con el Libertador, para que existan repúblicas se necesitan a los ciudadanos. Y usted lo que tiene hoy son unos seres humanos dedicados a la guerra. Entonces, hoy te puedo decir que para que exista república de Venezuela, hacen falta los republicanos y hacen falta los ciudadanos. Esos que nosotros, es decir, un sistema educativo tiene que ser un sistema educativo que enseñe a ser republicanos, no ser seguidores de un caudillo. Porque los venezolanos lo que hemos tenido a lo largo de la historia, no solamente es que es un tema de historia militar o no, es que tenemos una historia llena de caudillos y caudillitos. Y eso es una cosa que a muchos que no me quieren tampoco en la oposición, es porque no me calo los caudillos ni me calo las imposiciones de nadie. Porque me defino y me autodefino como republicano. Es decir, yo soy un seguidor de la república, pero eso significa que hay un sistema de pesos y contrapesos, que tú tienes que hablarle claro y decir y hablar abiertamente tu crítica, y que tu crítica puede llamar al debate. Y necesitamos ciudadanos que estén, además, participando activamente en los asuntos públicos. Con fundamentos. Con fundamentos. Porque si no los tienes, no puedes. Responsabilidad. Si no caes, como ha caído mucha gente ingenuamente, en una posición de un 187 que no cabe, pero como es una salida fácil, es popular y entonces, bueno, cala. Pero sin pensarlo, bueno, sin analizarlo. Como no sabes, así como no sabías que no se debieron... No, bueno, pero es una cosa como media ilusa, ¿no? Porque eso es como pasar un telegrama o pasar mire, manden los soldados, pero bueno, ¿y qué es eso? Eso no
lo hizo ni Bolívar. No, pero es que te van a responder. Pero bueno, ¿hasta cuándo me vas a estar pidiendo que te mande unos soldados para allá cuando yo te he dicho 1000 veces que no te los voy a mandar? Pues claro. De paso, para un político es una falta de respeto para su ejército. No, por muy deteriorado que esté su ejército, usted no debe No, y con la historia patria, exponerlo con la allí. soberanía. Antonio, te tengo una pregunta que me intriga. A ver si tú me la puedes responder. La pregunta son las 3 Marías y los 2 dolores de cabeza. Cuando tú vas a recorrer y has recorrido no solo Caracas, sino el país, ¿cómo está el nivel de formación de nuestros chamos en física, química y matemática, las 3 Marías, y los dolores de cabeza como lo son literatura e historia? ¿Qué es lo que estás viendo tú? ¿Cuál es tu diagnóstico de estas materias que de alguna manera todas son fundamentales, pero estas son muy importantes en la línea de lo que es tu proyecto de educación para el país? El socialismo le bajó la Santa María a la educación venezolana. Es más, el socialismo apagó a la educación venezolana. Porque es que ese objetivo de transformar a la educación en una fábrica de militantes partidistas abolió la calidad educativa de Venezuela. Entonces, hablar de temas de matemática, de física, de química, de historia de Venezuela. Bueno, de la historia de Venezuela, yo puedo aquí pasar horas de horas echándote cuentos de la tergiversación y de las barbaridades que han dicho. Pero es que además, en matemática, física y química, una de las grandes tragedias que tenemos hoy es la carencia de profesores. Desde hace muchos años, el Pedagógico de Caracas está graduando, si acaso, 1 o 2 profesores en matemática, física y química. Pero lo más grave de esto es la depauperación de la formación docente. Entonces no tenemos formadores. A pesar de, además, por supuesto, el terrible estado de la infraestructura educativa nacional, todo lo demás. Pero en la condición, hoy tú aplicas una prueba PISA nacional y podemos tener uno de los peores índices de evaluación de los últimos años. Yo te puedo decir que en Venezuela no hay deserción escolar. Tú dices, ¿cómo? No hay deserción. No. Hay expulsión del sistema educativo. Porque deserción es cuando el niño por voluntad propia se va. Pero es que no es por voluntad propia que se va. Es que no hay profesores. El irresponsable de Isturiz, que es una cosa... Bueno, es que no hay que epíteto ponerle a ese señor. Son comunistas, o sea, Antonio. Pero es una cosa de demolición. Pero como les encanta un yate y mucho dinero y grandes cenas. Sí, bueno, ese señor resulta ser que aprobaron cosas terribles. Por ejemplo, Daniel, que una cosa que aprobaron. Si usted no tuvo clase de matemáticas durante un año, no hay problema. No hay problema. Usted está pasado. Está diferido. Y usted pasa para el siguiente año. Es decir, el daño a quién se los están haciendo es a los niños venezolanos. Un niño venezolano que no ve matemática, física o química es un niño que no va a poder ser médico, que no va a poder ser ingeniero, que no va a poder ser científico. ¿Y quién pierde? Pierde el país. Porque está perdiendo a su recurso humano más calificado. Es decir, hay un problema grave generado por estas carencias. En materia de literatura, un niño que no sabe leer ni escribir, para no meternos en literatura y en el manejo del idioma, un niño que no sabe leer y escribir es un niño que no sabe aprender. O sea, es decir, un niño que está como ciego, sí. Claro, pero es que además les afecta incluso todo lo que tiene que ver con matemáticas, que tiene que ver con todo su demás desarrollo. Es decir, las técnicas de lectura y escritura. Yo he tenido en mis alumnos de posgrado, yo he tenido una gran experiencia. Porque yo he dado clases en todos los niveles de la educación venezolana, salvo en preescolar, que en la educación inicial, que no he dado todavía, a pesar de que mi hija Constanza me ha obligado varias veces a tratar de hacerlo. Pero he pasado por todo. ¿Y qué me he encontrado? Con una cosa que es el analfabeta funcional, que es una cosa terrible. Yo tengo alumnos de posgrado a quienes trato de darles clases de filosofía política y lo que me encuentro es con alguien que no sabe ni siquiera escribir. Y ¿Cómo pasan? Bueno, pasan por ósmosis, ahí. Yo no sé cómo pasan, cómo llegan. Sin hablarte de los que se están recibiendo en pregrado, que es terrible. O sea, cuando tú entras a un pregrado universitario, como obligaron a las universidades a eliminar las pruebas de admisión interna, tú tienes que meter una gran cantidad de alumnos a juro. Bueno, pero es que esos chamos además luego salen expulsados también porque no entienden y porque no están preparados. El inmenso daño que han producido estos 20 años en la educación y sobre el ciudadano venezolano es gravísimo. Nos condenan a la pobreza.
Oye, Antonio, qué buena reflexión importante. Ya volvemos, amigos, con el profesor Daniel Barnaghi y su espacio Libertad sin adjetivos. Hoy nos acompaña Antonio Carri. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Gracias por continuar con nosotros, maravillosa audiencia. Tú sabes que el libro he estado leyendo yo en estos apagones, que yo no los llamo apagones, para mí eso llegó para quedarse. Bob es el uruguayo. Y antes de empezar este programa, le comentaba a mi queridísimo amigo Daniel Barnaghi, le dije, siéntate, que te voy a decir algo, siéntate, porque cuando te lo diga te vas a caer. Efectivamente, se sentó y le dije, ¿sabes quién le otorgó un indulto a Bobes? Me dijo, no, ¿quién? Juan Germán Rocio. Sí, yo en ese momento palidecí, gracias a Dios estaba sentado, porque son las cosas que uno... Claro, no, sabía, que los indultos... Eso es increíble. Los indultos no son cosa nueva. No, ahora, no. Y los sobreseimientos. No, tampoco. No tenía que saber un país que los sobreseimientos a los golpistas, los militares golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992... Yo creo que para que tú entiendas todo esto, no solamente te hayas releído a Bobes el uruguayo, sino que te leas la novela de Juan Uslar Pietri, hermano Arturo Uslar, que se llama La Rebelión de 1814. Ese libro es fenomenal porque es que las dos lecturas las hice hace como año y medio para entender lo que está gobernando el país. Lo que estamos viviendo, pero desde todo punto de vista, no solamente por la parte del malo, no solamente la barbarie de Bobes, sino el comportamiento. Claro. De los mantuanos, la aristocracia, la comodidad. Y bueno, se nos hizo cortísimo el tiempo. 15 segundos para despedir, Antonio y Daniel. Que no se le olvide a los caraqueños, a todos los que nos están escuchando, que educación es solución. Que la única vía para transformar a Venezuela es a través de la educación. Y esa va a ser siempre nuestra conclusión, va a ser siempre nuestra meta y siempre va a ser nuestra lucha. Y por supuesto, yo no abandono la idea de hacer de Caracas la ciudad educadora de América Latina y de hacer de Venezuela el país de la educación. Wow, mira, vamos a sellar aquí un pacto. Cuando seas algo de Caracas importante, el alcalde mayor, el presidente de la República, yo quisiera, se lo voy a pedir a ustedes dos, porque a lo mejor yo no ando por aquí, pero ustedes dos sí, yo quisiera convertir la Carlota en un gran Central Park. Te despide, Daniel. Después de eso no va a ser fácil. Te voy a despedir con una pregunta. ¿Cuál es el elemento de más sustrato que tú admiras de ese venezolano que está en la miseria pero que quiere sobrevivir? ¿De qué te vas a agarrar tú para hacer gestión de políticas públicas pero desde el punto de vista humano? Oye, tremenda pregunta. De la capacidad de reinventarse que tiene el venezolano. Es una mística que ha venido desarrollando impecable y que está presente en todos los sectores populares. Miren, yo les voy a confesar algo. Yo cada vez que me meto en un sector popular, yo me lleno de energía. Es por el espíritu de la gente, el espíritu que a pesar de todas las adversidades están superándolas. Ese espíritu de superación es lo que me tiene a mí anclado en Venezuela, en confiar en este país y no me voy a quebrar. pero sí les digo, es lo que me hace estar cada vez más enamorado de esta tierra. Tenemos arraigo, sentido de pertenencia, Antonio. Esa es la gran diferencia. Muchísimo. Por eso es que nos duele tanto, ¿no? Y además estamos llenos de estos episodios en la historia. Totalmente. Pero todos siempre tienen un final feliz. Sí. Créanme. Nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol de Venezuela. Podemos cerrar como un dicho llanero. Sí, sí. Que a mí me encanta. Que me lo decían además cuando estaba chiquito viviendo allá en Tinaquillo, porque era verdad. Cuando las noches están más oscuras, es porque sale y hay un lucero que brilla muchísimo. Pero cuando la noche está más oscura es porque está a punto de amanecer.
Saludos a tu padre, el excelentísimo embajador de Venezuela en España. Se lo diré. El doctor Escar seguramente nos está escuchando, por eso lo saludo. Daniel, que tiene más arraigo que todos nosotros. Mira, Bueno, ¿tú sabes qué me dicen los apagones? Pero me no leí creo que Los más que herejes tú. de Leonardo Padura. Ah, pero imagínate. Pero que ahora Eso leemos a la luz de las velas. Sí, Deberíamos hacer- yo me sentía Uslar en el siglo XIX. No, yo me sentía el Quijote, yo me sentía ¿Sabes, Cervantes. Thaís? Vamos a hacer... Es más atrás, porque Uslar tuvo luz. Sí, claro. Y tenemos pendiente el debate sobre Gómez. Sí, tenemos pendiente el debate Sí, sobre sí, Gómez, sí. pero también tenemos que hablar de Uslar. Ah, maravilloso. Y yo creo que podríamos hacer un programa dedicado única y exclusivamente a la figura de Arturo Uslar Pietri contigo. Bueno, entonces serán varios porque uno no creo que nos alcance. que eso es ahora correcto. tiene un movimiento, que ahora hay un movimiento político, un partido político que está inspirado en su pensamiento. Importante, mucho hay que hablar, pero podemos hablar gracias a la dirección general de la estación ejercida por nuestro muy querido y admirado Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Wirit Sarcaya, en la producción Juliet Córdoba, en la asistencia de producción Loren Godoy, en los controles César González y nuestro muy querido Bururú, y en la conducción la doctora Thaís Peñalver y este es su servidor Daniel Barnaghi. Pueden ver este programa en nuestras redes, pueden escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv, en Periscope nos consiguen RCR 750. Les queremos desear a todos muy buen provecho. Gracias, Antonio Carri, por acompañarnos hoy acá. Un honor estar con ustedes dos. Para nosotros también. Es lo que tenemos que buscar. Hace poco nos decían, porque tuvimos como invitada a la embajadora María Alejandra Aristillera, y recibí muchísimas felicitaciones por el modo como habló la embajadora, la claridad, el nivel. Eso es lo que tenemos que buscar todos los venezolanos sin distingo de clase social. Gracias por educar, Antonio, que por allí es por donde vamos a conquistar la libertad. Por ahí viene. Gracias, amigos. Feliz tarde y buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.